saludo para todos y un agradecimiento al Ministerio de Educación, el programa Todos Aprender y la Dirección de Primera Infancia por esta oportunidad de compartir con ustedes el trabajo, la experiencia de tantos años en la formación de maestros para el desarrollo del pensamiento para la educación inicial, preescolar y primeros grados de primaria. También quiero hacer un agradecimiento a la Universidad Nacional que está haciendo posible esta transmisión y a los niños, las familias que me colaboraron con sus frases, fotos, incluso con un video con el que voy a cerrar. Bueno, vamos entonces a empezar. El, el tema el nombre que he dado a esta presentación tiene una palabra que les puede llamar la atención o sobre la cual les quiero llamar la atención, que es desde. La idea que yo quiero transmitirles es que el desarrollo del pensamiento matemático está presente y se va realizando desde muy temprano. A veces lo desconocemos, como lo van a ver en frases, ideas, cosas que los niños dicen, y a veces no tenemos la suficiente marco de referencia para comprender que están manifestando avances en su pensamiento matemático. Por eso hago énfasis en la palabra, porque la idea es que, bueno, con la idea que ya tenemos instalada en el país, que la educación es de 0 a siempre, eh, podemos empezar temprano y sobre eso quiero hablar. Con la intención de que los participantes, maestros de educación inicial, preescolar, primaria, los formadores, los padres de familia, etcétera, nos demos cuenta que tenemos que aportar al desarrollo del pensamiento y que no es de una manera forzada ni difícil, sino aprovechando las oportunidades que el contexto mismo nos da y eso sí, ajustando nuestras intervenciones, nuestras preguntas, nuestras propuestas a las posibilidades de los niños. El contenido que voy a desarrollar en esta conversación pretende resolver tres preguntas. Con la primera quisiera como que quede claro de qué hablamos cuando hablamos de pensamiento matemático. Después veremos algunas ideas de un cómo y un sobre qué, un contenido eh, sobre el cual podemos desarrollar el pensamiento matemático. En medio voy a presentar algunas razones que justifican y demandan que el desarrollo del pensamiento se desarrolle desde la educación inicial. Bueno, cuando hablamos de pensamiento matemático, no estamos hablando exactamente de contenidos, los contenidos tal cual los conocemos, operaciones, fórmulas, tablas, etcétera, sino que hablamos de funciones o de operaciones mentales, operaciones que estamos poniendo en funcionamiento permanentemente al argumentar, al sacar conclusiones, al justificar las razones por las cuales actuamos, etcétera. Mm, es decir, que hablamos de una forma dinámica de establecer conexiones, de plantear problemas, de buscar soluciones. Quizás lo que resumiría con más fuerza esta idea sería la de establecer conexiones, porque el pensamiento matemático es un pensamiento relacional, es un pensamiento que permite comparar, bueno, igualar, etc. No hablamos entonces de una forma única de dar respuestas exactas a situaciones ajenas, sino algo muy propio, muy de cada uno de nosotros, sobre lo cual podemos incidir. Hablamos entonces de activar una serie de procesos, es decir, de hacer matemáticas. Porque, ¿qué es entonces hacer matemáticas? Hacer matemáticas es fundamentalmente resolver problemas, relacionar, asociar, descubrir teoremas, obviamente mucho más adelante, después de que hemos planteado conjeturas, haciendo analogías, justificando los pasos para cualquier procedimiento, traduciendo de un modo de representación a otro, analizando, ordenando, clasificando, creando, generalizando, simbolizando, expresando regularidades,
etcétera. Es decir, aplicando, poniendo en uso procesos del pensamiento. Bueno, mm, para reforzar un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos del desarrollo del pensamiento matemático, me he valido de las ideas de aquí y de allá para demostrarles qué nos indica que un niño está activando ese pensamiento matemático cuando representa el mundo mediante acciones, objetos, palabras, dibujos, símbolos. Es decir, cuando se acerca a la modelización. Noten que la palabra procesos también está presente en uno de los pilares del lineamiento curricular de matemáticas que habla de procesos generales. Y uno de los procesos generales es la modelización. Es decir, cuando nosotros logramos hacer una interpretación del mundo en un gráfico, estamos haciendo una modelización y es un modelo matemático, obviamente al nivel introductorio, inicial, que no necesariamente es pre-matemáticas o no, es la matemática que podemos hacer en ese momento. También lo mostramos cuando el niño responde o formula preguntas, pero noten que esas preguntas se van complejizando con el tiempo. Nosotros no tenemos, en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera que incidir en eso, porque empiezan, obviamente, sabemos que se habla de la edad de los porqués, de, pero algunas de esas preguntas se van haciendo más complejas. Piensen, por ejemplo, qué diferencia hay entre un qué o para qué o por qué, aún siempre es así. O qué pasaría si son preguntas que ya implican un pensamiento más complejo, un pensamiento más elaborado, que nos están dando indicación de que hay supuestos detrás, de que hay idea de generalización o por lo menos preguntas sobre eso. Bueno, también cuando el niño comprende y establece relaciones, relaciones que también se van complejizando. Por ejemplo, cuando es posible establecer dónde hay más, dónde hay menos, o qué es más largo, qué es más corto, qué es igual a, etcétera, qué está delante de o qué está a la derecha de. Y obviamente esas relaciones se pueden incluso combinar. Se puede decir, por ejemplo, es igual a lo que está a la derecha de, o situaciones, relaciones complejas como esas. Cuando el niño es capaz de explicar y comparar procedimientos que usan para hacer algo, cuando se pone en funcionamiento un procedimiento como este o un indicador como este, el niño ordena las acciones, establece una secuencia, un primero, luego, después, etcétera, como cuando relata un cuento. La lógica narrativa de un cuento está poniendo un procedimiento, una situación, un acontecimiento en un orden y se establecen dependencias entre una y otra. Entonces, cuando llegó, le dijo, entonces, cuando, etcétera. Es un escenario muy adecuado para el establecimiento, para reproducir y ordenar procedimientos, es el recrear una receta de cocina. En estas épocas de cuarentena, ojalá estemos cocinando más en familia, estemos realizando acciones en familia y es muy posible invitar a los niños a que nos relaten, devuelvan, nos vuelvan a explicar cómo fue que hiciste eso y esto implica que recree el procedimiento que ha utilizado. Hago énfasis en este porque es quizás el más importante de los procesos que nos propone el lineamiento. El lineamiento no nos dice solamente ejercite procedimientos. El lineamiento dice cree, compare y ejecute procedimientos. El comparar procedimientos, que a veces la escuela lo olvida, cuando enseña un único procedimiento, implica tener más de uno para poderlos comparar. ¿Cuál es más corto? ¿Cuál es más largo? ¿Cuál es más económico? ¿Cuál entiendo más? ¿Cuál me queda más cómodo? Etcétera. Mm, Cuando identifica un patrón, es, lo descubre, lo representa, cuando lo sigue o lo justifica, me van a ver reiteradamente invitarlos a eso, quizás con la intención de que vean que las matemáticas son mucho más que el número. Esta idea de repetir patrones está muy presente en la cotidianidad y a veces no lo vemos.
cuando, por ejemplo, cuando estamos haciendo un baile, una coreografía, cuando seguimos el pulso de un aplauso, etcétera. Tenemos que identificar un patrón y repetirlo. De hecho, voy a mostrarles un ejemplo de generalización y me voy a permitir darles un ejemplo. Cuando un niño muy pequeño generaliza, cuando un niño dice no cupió, está generalizando la forma verbal que le permite decir no comió, no durmió. No cupió es simplemente el uso de la generalización. Si los verbos se, obviamente no lo va a verbalizar, simplemente lo pone en uso. Si se usa para dormir y para comer, ¿por qué no lo puede usar para caber? Es el hecho de que no se diga cupió, sino cupo, es una excepción, realmente es una arbitrariedad en el proceso de generalización. Voy a mostrarles un ejemplo de un ejercicio hecho por una estudiante de la Universidad Nacional, pedagógica, perdón, en el Instituto del Nacional, Pedagógico Nacional de la Universidad. La estudiante por graduarse le entrega a los niños de transición del IPN este calendario. En este calendario supuesto del mes de abril del 2018, ella ha utilizado una representación del estado del tiempo. Con estas imágenes muestra que el domingo fue lluvioso, el lunes 2 fue soleado, el martes 3 fue lluvioso, y espera que los niños, de hecho lo hacen, eh, continúen utilizando el patrón para considerar el estado del tiempo del mes de abril. Está trabajando en el marco de un proyecto sobre piratas, y los piratas, según la anécdota que están trabajando, solo pueden salir a navegar los días soleados. Bajo esa circunstancia, les pregunta si podrían salir a navegar el 12 de abril, el 26, el 30, si podrían salir todos los lunes o todos los sábados. Son preguntas que le permiten a los niños, de hecho, una de las respuestas de los niños es el 12 sí, porque allí lo ponemos. Es decir, necesita tener la realidad de ver en el calendario qué siguió en la secuencia. Sin embargo, esta es mucho más interesante porque con base en esa pregunta les pide que supongan una secuencia del estado del tiempo del mes de mayo y les pide que ellos mismos hagan la representación. Esta es la propuesta de algunos niños. Noten que el patrón se ha complejizado. Ya no hay solo dos alternativas, ahora hay cuatro alternativas. Y los invito a ustedes a que me cuenten si el 12 podemos salir a navegar y si podemos salir el 26 o el 15 y si podemos salir todos los sábados o todos los lunes. Bueno, con un par de diapositivas ahora voy a mostrarles algunas razones por las cuales es no solamente conveniente, sino casi obligatorio desarrollar el pensamiento desde la educación inicial. Voy a utilizar tres criterios: uno, los niños; otro, las matemáticas en sí; y otro, la enseñanza de las matemáticas. Entonces, por parte de los niños, las razones por las cuales debemos desarrollar el pensamiento matemático desde la educación inicial es porque los niños en sí mismos, por naturaleza, son curiosos, porque ellos formulan y resuelven problemas espontáneamente, sin pedirnos permiso. Este es el caso de Lucas. Esta historia la relata una estudiante en formación cuando uno de los niños no entra del recreo en la arenera y ella se acerca a preguntarle qué está haciendo. Y él está sumamente ocupado haciendo experimentos, rodar un carrito por la arenera, y ha hecho un descubrimiento. Él lo pone más lejos, en plan inclinado, etcétera, y hace el descubrimiento que está en esta cita de lo que dijo Lucas para explicar por qué no estaba entrando en clase. Bueno, perdón. Los niños disfrutan, como lo acabamos de ver en la experiencia de Lucas, interactuando con el mundo, con los objetos, con los otros niños, y de hecho han tenido muchísimas experiencias previas. Hemos registrado
como situación de pensamiento espacial, el hecho de que un bebé, un gateador, no salga del límite del tapete, entienda que su límite de juego, su espacio de juego, se termina en el tapete se ha puesto en la sala maternal y puede, y vuelve, echa atrás, cambia de dirección. Esas son experiencias muy tempranas con el espacio, también las hay con la medida, con la variación, con la cantidad, etcétera. Y sería muy pertinente que en la educación inicial, si es institucional o es, no importa, en el ámbito familiar, también los niños puedan darle sentido y entender que estas situaciones que ellos viven o han vivido tienen interés para los otros, no para repetir situaciones que se les presenten, sino para realizar de verdad situaciones genuinas que les puedan interesar. Porque las matemáticas son en sí mismas una construcción cultural dinámica, cambiante, que nos es útil en muchas situaciones. Poseen en sí misma, en su constitución, condiciones lúdicas que encantan o deberían encantar a los niños y a los adultos, porque están presentes realmente en toda nuestra cotidianidad. El mundo de alguna manera o está matematizado de antemano, simplemente las direcciones cartográficas de un plano cartesiano como es Bogotá, por ejemplo, o casi todas las ciudades del país, están diciéndonos que por ahí pasó un modelo matemático y nos hizo pensar, nos hace pensar, nos ubica de una manera analítica. La estadística permanentemente nos está corroborando la información. Este ejemplo de Mariana nos muestra cómo el contexto, los tíos se van de viaje, van organizando las maletas y Mariana formula una hipótesis. Mariana supone que la maleta más grande es la más pesada. Resulta que no, y el contexto, la realidad, le refuta, le contradice la hipótesis a Mariana. Fíjense que ahí, y lo vamos a ver en otra situación posterior, ya no solamente la medición de una magnitud, sino de dos, y la relación que ella establece entre las dos, las compara, establece una conexión entre las dos medidas. Bueno, la enseñanza de las matemáticas es muy interesante esto, salió del ámbito de la pedagogía para los niños, perdón, de la psicología para los niños más pequeños. En el país, tranquilamente hasta el año 90, hasta los años 90 del siglo XX, por lo menos, quienes hablaban de educación, mm, no se hablaba en esos términos en ese momento de educación matemática inicial o infantil. Se hablaba, por ejemplo, de prematemáticas o desarrollo del pensamiento lógico-matemático como herencia de las propuestas piagetianas. No quiero decir con esto que no se deban seguir teniendo en cuenta, por supuesto que son fundamentales. Pero hoy día, este ámbito de trabajo de educación matemática con los niños más pequeños también es interés de las matemáticas, de las didácticas de las matemáticas, de los colectivos. Prueba de ello es que hay infinidad de literatura, infinidad de experiencias de investigación, hay cantidades de ejemplos y nos muestran o nos demandan a hacer que esa relación con las matemáticas sea placentera y sea enriquecida desde temprano, en la casa, en el colegio, en el jardín. Eso también es cuidar a los niños, eso también es protegerlos de un encuentro no deseado con las matemáticas. Ojalá evitáramos decirles que yo las odio, que a mí no me gustan, que a mí no me han servido para nada, etcétera, porque realmente es tergiversar una situación que no es real. Por otra parte, están presentes en toda la escolaridad. Son quizás el área, junto con el lenguaje, y es obvio que sea así, que está presente con mayor énfasis en muchos currículos desde primero en adelante y a veces también desde preescolar. Y el tener continuidad, el darle sentido desde la educación inicial, darle continuidad a los materiales, a las actividades, a los procesos,
puede incluso armonizar las transiciones que van llevando al niño de la educación inicial a la transición, de la transición a primero, de la primaria a la secundaria, etcétera. Bueno, con este marco, entonces, espero que hayamos comprendido de qué estamos hablando y por qué es importante y por qué es conveniente y casi obligatorio hablar de desarrollo del pensamiento matemático desde la educación inicial. Para hablar del cómo, me voy a basar en la propuesta que nos hace las bases curriculares para la educación inicial y preescolar, perdón, que formuló el Ministerio en el año 2017 y que estamos en la tarea de difundir, posicionar. Nos propone esto para la interacción. 3 grandes acciones con las que el adulto puede, digamos, mejorar su interacción, por lo menos si se es consciente de ella. Cuidarlos para mantener su bienestar, acompañar lo que hacen y dicen espontáneamente y provocar la utilización de procesos, en este caso propios de la educación matemática. En general, el provocar es simplemente proponer o de incentivar, invitarlos a. Mm, para cerrar la idea e irme a acompañar y provocar un poco más largamente, la idea de cuidar, pues obviamente de proteger y de mantener su bienestar, pues hace parte de los derechos, de la garantía de los derechos de los niños. Y aquí voy a hacer una cuña. Yo he dicho muchas veces en clase que los niños tienen derecho a la transparencia en la enseñanza de las matemáticas. Es obligación que podamos darles unas explicaciones básicas, mínimas, pero ciertas. ¿Por qué, por ejemplo, en la multiplicación de 2 cifras, el segundo producto se corre una casilla a la izquierda? Hemos registrado respuestas de los maestros porque es así o porque sí. O simplemente le devolvemos la pregunta diciéndole, presta atención, tienes que adelantarte, y tú estás quedado, etcétera. Y no estamos realmente cuidándolos ni dando garantía de su derecho a la transparencia, así como tienen otros derechos al juego, a la lúdica, etcétera. Este me parece que es justo que se posicione. Vamos entonces a mirar las ah, perdón, que este no me lo puedo perder de comentar. Noten, este es un diálogo entre el profesor de natación y Julia, una niña de 4 años, hoy está un poquito mayor, eh, en que ella le demuestra cómo va más adelante incluso que él. Y esto nos muestra cómo es necesario acompañar esa intuición que los niños tienen. Noten, es un diálogo, ¿cierto? Ella le pone en evidencia de que el profesor ha dicho una tontería. ¿Cómo va a haber una piscina sin fondo? Ella le dice, sí hay fondo, lo que pasa es que no alcanzamos, comparando su estatura con la profundidad de la piscina. Ella no tiene que verbalizar más, sino con esa frase nosotros somos los adultos llamados a entender cuántas matemáticas está ella haciendo sin nuestra, bueno, provocado a través de una intervención inadecuada de un adulto. Bueno, ahora sí, entonces vamos a ver cómo podemos acompañar. Podemos acompañar lo que hacen y dicen los niños, otorgándoles tiempo, observándolos sin intervenir. Obviamente ahí sí estamos obligados a registrar y analizar todo lo que ellos dicen y hacen para poder proponer con pertinencia, proponer oportunamente, reconocer y valorar su creatividad. Ahí hay un elemento social de darle estatus a lo que los niños dicen. Eso es valorar sus iniciativas, su creatividad. Mm, y bueno, entablar una conversación permanente con ellos para pedirles que argumenten o prestarles la palabra cuando todavía no hablan. Esa idea de prestar la palabra es como si uno pudiera transmitir como especie
de una transmisión de radio lo que el niño está haciendo. Ah, mira, no te cupo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cambiarlo. ¿Será que en este sí cabe? Ensaya con este más grande, etcétera, para que el niño vaya no solamente actuando, sino invitándolo a la reflexión, al pensar sobre lo que hace. Este es un ejemplo de la organización de los objetos, particularmente los zapatos, de Emilio. Emilio, por sí mismo, organiza sus cosas con un criterio. Ya ustedes sabrán, ya habrán descubierto cuál es el criterio. Lo más interesante de esto no es que el niño lo haga, porque ellos lo hacen espontáneamente. Hay un momento en que ellos, bueno, pues ya hablo aquí de clasificaciones, de ordenaciones, etcétera, como un periodo de su desarrollo. Aquí lo interesante es cómo el papá valora lo que el niño hace. Lo valora tanto que merece una fotografía y merece que esa fotografía circule por las redes y la podamos compartir incluso con ustedes hoy. Bueno, para provocar la utilización de procesos propios del pensamiento matemático, los maestros y los adultos, los papás, tenemos una cantidad de herramientas que a veces ni somos conscientes de ellas. Entonces voy a invitarlos, mostrándoles algunos ejemplos, a que de aquí en adelante pongan, provoquen, inciten a los niños a pensar matemáticamente. Obviamente proponiéndoles actividades intencionales, con materiales concretos, ajustados a conciencia según las respuestas que los niños hacen. A eso me voy a referir un poco más adelante, pero esto es cuidarlos también, es respetarles y es considerarlos un interlocutor válido. Los niños, no sería justo que nosotros propusiéramos cosas que ellos no están entendiendo, que les quedan demasiado fáciles o demasiado difíciles. Entonces, es tarea nuestra ajustar nuestras propuestas a lo que los niños puedan y se motiven de hacer. Realizando juegos tradicionales, bolos, piquis, pirinola, otra propuesta para el cena. ¿Cuántos juegos podemos hacer? Ahora, de aquí en adelante viene la propuesta. Este juego puede ser enriquecido con fichas concretas para que los niños hagan representación de los puntajes que van obteniendo. Con las fichas concretas, cuando son muy pequeños, pueden hacer comparaciones, pueden responder cuántas te faltan para igualarme, por cuántas te gané, etcétera, cuántas reunimos y ganamos los dos, porque puede llegar el momento en que hagamos equipos y juguemos. Ya es el mismo juego, pero enriquecido, porque implica la reunión de puntajes. Obviamente, esa forma de recoger o de registrar puntajes se puede y se debería ir complejizando, y sobre todo con niños un poquito más grandes, con otros tipos de representación. Entonces, obviamente, en los bolos aparece la planilla, eh, en donde los niños van representando numéricamente los puntajes que van obteniendo. Noten algo que había advertido, que está dicho arriba, en esta misma imagen. Es tarea del adulto ir ajustando la propuesta según las posibilidades que el niño tiene. Y de esto, bueno, ahí estoy mostrándoles a Mariano. Mariano está trabajando con regletas de Cuciner. La propuesta, noten las imágenes que Mariano tiene. Él está en casa. Esta fotografía fue tomada ayer o antier. Él tiene una referencia en esta parte de la imagen, él tiene una escala de las regletas, ¿sí? Que le muestra el tamaño, y él tiene una plantilla elaborada por su mamá o por su papá, el diseñador, y él está haciendo una representación sobre la plantilla con las regletas. Hay una selección de color, es obvia, tiene un gran valor estético. Es un ejemplo de cómo un material estructurado está puesto a la mano del niño. Hay unos recursos para que él lo utilice, pero es espontáneo. Realmente este trabajo, ahora las otras fotografías de esta colección muestran incluso que ha hecho otras exploraciones y trabajos muy, muy lindos, muy creativos.
Mm, sigo mostrándoles, eh, obviamente que se pueden aumentar las cantidades a medida que el niño vaya manejándolas con solvencia. Se y aquí viene otro ejemplo de progresión, de ajuste de los materiales a las posibilidades de los niños. Ahora vamos a ver también en el video el uso de las cajas de empaques comunes y corrientes para cosas interesantes. El uso de dados diferentes. Un dado, no, un dado convencional, con símbolos, uno que llegue hasta 3, otro que parta de 6, etcétera. Y sobre todo el hecho de usar un dado o dos dados. Piensen ustedes qué implicación tiene. Por ejemplo, hacer un juego de parqués con un solo dado o hacer un juego de parqués con dos dados. Y aquí viene todo el juego, todas las posibilidades de juegos de piezas, juegos de construcción, regletas, como el caso de lo que vimos acá que Mariano está jugando, los tangrams con diferente número de piezas, con y sin modelo, origami, que no está escrito pero existe, y hay infinidad de tutoriales para hacer piezas de origami más complejas o menos complejas según las posibilidades que tengamos para trabajar con los niños. Para provocar, este es quizás el punto más nodal de la presentación, tenemos una herramienta maravillosa que son las variables didácticas. Las variables didácticas hacen parte de un trabajo mucho más complejo de lo que yo estoy presentando, de la Escuela Francesa Didáctica de las Matemáticas, particularmente de Guy Brousseau, y es una herramienta que tiene el maestro en sus manos para hacer las modificaciones que he venido presentando. Por ejemplo, uno o dos dados, un dado convencional o no, un dado con mayor cantidad de puntos o no, para aplicar variables didácticas y hacer las propuestas evolutivamente acertadas a las posibilidades de los niños. Hay que observarlos cuidadosamente, hay que conocer las progresiones de aprendizaje y hay que conocer las posibilidades del material. Esa es obviamente una tarea de estudio que ya los maestros y los especialistas pues hemos venido haciendo. Perdón. Me voy a referir, los voy a invitar un momentico a la imagen. La imagen los muestra un juego de guayabita. Es un juego de guayabita hecho en una institución distrital, en un grado de transición de una institución distrital. Noten, voy a mostrarles varias cosas. Noten, para empezar, bueno, varios niños en una mesa, las tapas de gaseosa y el dado. Noten, para empezar, el tamaño del dado. Obviamente no es un dado convencional, es un dado mucho más grande que los corrientes y les dio a los niños la posibilidad de tomar el puntaje, lo están representando, el puntaje ganado, lo están representando con las tapas. Pues ellos fueron tomando las tapas de la mesa y las ponían directamente sobre los puntos antes de tomarlas para su mesa. Pero el otro punto que quiero hacerles notar es cómo este dado es un dado alterado. Obviamente es un dado que no podría pasar por los filtros de un casino regular. Es un dado que tiene 2 veces el 3. Es muy probable que tenga solamente 1, 2 y 3, porque esta mesa en particular, los niños no accedían a puntajes más altos y como tenían que hacer varias rondas, la comparación final les excedía las posibilidades de ese momento. Vuelvo a hacerles notar que no todas las mesas trabajaban con el mismo material. Todas jugaban con guayabita, pero algunas trabajaban con unos dados mayores e incluso había algunos que jugaban con dos dados. Bueno, voy a mostrarles un ejemplo de lo que son. Perdón. Voy a terminar entonces con esta imagen, la idea de las propuestas para provocar, promover la reflexión de los niños a partir de anticipaciones o evocaciones de lo sucedido. Ya hemos hablado de preguntas como ¿qué pasaría si? ¿Recuerdas lo que pasó cuando? Etcétera, para que ellos recreen, reproduzcan una situación del pasado. Esto puede ser verbal, esto puede ser gráfico,
Esto puede ser a través de unas fotografías que el niño ha de ordenar según cómo fueron dados los acontecimientos. De nuevo los invito a darles la palabra para que argumenten, para que expliquen, y eso hay que solicitarlo o por lo menos invitarlos a hacerlo. Mm, y en la última frase de esta imagen, perdón, quiero hacer énfasis en el buen uso del lenguaje. Un uso adecuado del lenguaje, tácitamente, suavecito, va permitiendo que los niños vayan haciendo construcciones. Por ejemplo, relativizar las relaciones, dejar de usar palabras absolutas. Arriba, no, ¿arriba de qué? ¿Medir qué? Vamos a medir la mesa, pero ¿qué le vamos a medir a la mesa? ¿El largo, el ancho, el peso, el alto? Y en esas situaciones de medición, los invito a que usemos expresiones más precisas. Por ejemplo, decir grande. ¿Grande con respecto a qué? ¿Qué exactamente a qué nos estamos refiriendo? Cuando podemos decir largo o ancho, y eso va generando imágenes mentales que los niños pueden ir, por supuesto, registrando, procesando y apropiando para convertirlas en hechos de ellos mismos. Mm, La pregunta ahora es sobre qué voy ya he ido dando ideas, he dado ideas de métrica, pero vamos a precisarlo. Ahora, los lineamientos curriculares de matemáticas nos proponen 5 campos de trabajo que nombrados como por su pensamiento y sus sistemas de formalización, digámoslo así. El pensamiento numérico y los sistemas de numeración, el pensamiento geométrico y los sistemas, el pensamiento espacial y los sistemas geométricos, etcétera. Aquí, desde la educación inicial, la propuesta con el tiempo, con los objetos medibles, allí eh, quizás ya entramos un poco más adelante a precisarlo, con números, con patrones y regularidades, he puesto algunos ejemplos, con el manejo de información, con las probabilidades de que un suceso sea de los sucesos familiares. Ahora vamos a entrar en detalle. Cuando permanentemente estamos en el espacio, no hemos podido abstraernos de él, pero la idea es que trabajemos con los niños en espacios de diferente tamaño. Para empezar, por supuesto, el microespacio de su ámbito inmediato, el mesoespacio de su mesa y el macroespacio de su habitación, bueno, y el cosmos, el espacio cósmico que los niños hoy en día, ahora lo vamos a ver al final, en el video final, que los niños, por supuesto, tienen referencias del cosmos mayores incluso que las nuestras. Pero también en el papel, y ahí me faltó poner y la posición del espacio. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar las pequeñas hojitas del post-it para hacer el origami, o la hoja entera de papel carta, o el pliego de papel. Y estas dimensiones o estas diferencias en el tamaño del espacio, también podemos pensar en que las podemos cambiar de posición. Hoy día para los niños no es ninguna novedad trabajar con el espacio en sentido vertical de la pantalla. No solamente está sobre la mesa en sentido horizontal, pero por ejemplo, con los más pequeños, invitarlos a tener un pliego de papel sobre la pared para que puedan dibujar. Y en esos espacios pequeños, grandes, medianos, micro, macro, puestos en horizontal o en vertical, invitarlos a describir sus posiciones relativas, las de ellos mismos, las de los objetos, la de descubrir o adivinar qué es lo que hay en tal sitio cuando yo le doy las pistas para darle a entender cuál es la posición relativa de ese objeto, identificar puntos de referencia y realizar desplazamientos, representándolos, dirigiéndolos, evocándolos. Aquí viene muy bien la relación con el video que vamos a cerrar,
porque la propuesta es de un robot. Y ese robot, el padre de Samuel, que es el que lo vamos a escuchar en la entrevista, con su voz alterada, mm, me cuenta que llegar a este punto ha sido un proceso, prácticamente un proyecto, porque él se ha convertido en robot, ha convertido a su papá en robot, da órdenes de desplazamiento, las dirige, las ejecuta maravillosamente hasta que vamos a ver el video en que acaba. Con respecto al manejo del tiempo, el manejo del tiempo para los niños más pequeños debería empezar por tomar conciencia de su paso, no necesariamente con medirlo. Y si hemos de medirlo, pues que sea asociado al movimiento. Entonces es conveniente un reloj de arena, una bolsa que se desocupa, una velita que se consume. Con respecto a la conciencia sobre el tiempo, les hago notar la importancia que tiene el ritmo, los rituales, el ritual antes de dormir, el ritual de las instituciones de educación inicial después del almuerzo viene la siesta, el refrigerio de la tarde, la última actividad de aseo, y eso le va dando al niño tranquilidad, ya casi vienen por mí. Y este tipo de cosas, de rutinas, de ritmos regulares, hasta en eso pueden contribuir para cuidar a los niños. El número, el número estará presente y es indiscutiblemente el desarrollo del pensamiento numérico, el, los sistemas de numeración, es un tema recurrente de muchísima presencia en la escolaridad. Aquí el número, la invitación está en que seamos cuidadosos de presentarlo en sus múltiples contextos, y con varias representaciones. He puesto algunos ejemplos. El número ayuda a la memoria de cantidad, el número ayuda ya sea discreta o continua, el número ayuda a memoria de orden en el establecimiento de turnos, el número ayuda a identificar. Muchas veces encontramos en las instituciones de educación inicial que las perchas donde cuelgan su chaquetica o su lonchera están numeradas y los niños pueden identificar. Ahí el número tiene una función nominal que a veces descuidamos. Pero el tener las varias representaciones, con esto aquí les voy a dar un ejemplo, está el número en funciones diferentes. Por ejemplo, en esta imagen del final está el número en unas vasijas metradas para la cocina. De nuevo, los invito al uso de situaciones métricas en las recetas, que los niños pueden ir reproduciendo, haciendo un cuadernito de recetas, compartiendo con otras familias, ahora que estamos guardados. El número en múltiples representaciones, digital, figural, simbólica. Por ejemplo, particularmente está estableciendo turnos. Es la recta numérica. Por ejemplo, si vamos a mostrar los símbolos, pues obviamente, porque no podemos, tendríamos que tapar el mundo si no queremos mostrar los símbolos. La situación es que no nos quedemos en los símbolos, porque los símbolos son, primero que todo, una de múltiples representaciones y segundo, no hacen parte realmente del pensamiento matemático, salvo porque son una de las múltiples representaciones. Y ahí voy a terminar mostrándoles un poquito de esta. Esta es una cuña. Yo he notado que a los niños muy pequeños se les invita a levantar sus deditos para decir que van a cumplir 2 años, pero el día de la torta, en su torta, aparece una vela de símbolo. Muchas veces no les hemos tenido el cuidado de acompañarlos a mostrar que esta representación, que es tan clara con las dos velitas, ¿cierto? Que se levantan como deditos, se ha convertido en un símbolo. Bueno, particularmente en esto y como para niños un poquito más grandes, voy a presentarles un ejemplo del desarrollo del pensamiento aditivo. Dentro del desarrollo del pensamiento numérico se han estudiado e identificado múltiples especificidades, múltiples campos pequeños. Uno de ellos es el campo del pensamiento aditivo. Lo presento particularmente porque está muy temprano, empieza desde muy temprano y realmente acompañará incluso la construcción del pensamiento multiplicativo que se soporta en él. Mm, Noten, por ejemplo, y les voy a contar una anécdota brevemente,
recuerdo una situación de haber jugado parqués con una sobrinita nieta. Durante todo el tiempo que jugó el parqués, más de media hora. La niña jugábamos con 2 dados, pero ella permanentemente pagaba o sea, movía sus fichas y diferencial dado por dado. Yo me empecé a dar cuenta que ella no estaba reuniendo los puntos de los 2 dados. Me costó un trabajo terrible que todos los demás adultos que nos acompañaban no vinieran a decirle cómo debería hacerlo, pero sí tuve la oportunidad, porque un tiempo después, unos meses después, volvimos a jugar parqués. Y ella empezó a jugar con su estrategia de siempre, es decir, moviendo una ficha por cada dado. Y en esta ocasión ella reparó en mi manera de jugar y me dijo, tú estás haciendo trampa. Y yo le dije, pero ¿por qué estoy haciendo trampa, Ana María? Y me dijo, porque tú usas, mueves muchos puntos de muchas casillas de una vez, bueno, la expresión que me quiso decir, y me hizo dar, claro, me dio la oportunidad para que yo le dijera, no, es que así también puede ser. Tú juegas de una manera y yo juego de otra. Y eso la indujo a que ella intentara hacer reunión de los 2 dados para mover la ficha como ella había notado que lo hacía yo, más lejos de lo que ella lograba hacer. Para darles ejemplos de este desarrollo del pensamiento aditivo, voy a mostrarles problemas aditivos con diferente estructura y voy a mostrarles diferentes estrategias de resolución. Esta es una pregunta que aparece en un material virtual de la licenciatura en Educación Básica Primaria de la Universidad Pedagógica, y lo que muestra es un problema que no es un problema tipo, es un problema de igualación, de comparación, en donde se dan 2 cantidades, pero no se invita a reunirlas. Ya vamos a ver qué es la respuesta, aquí obviamente habrá que reunirlas. Nos dan el valor de las canicas que tiene Juan, nos dice por cuántas lo excede Luis y nos preguntan la cantidad de canicas que tiene Luis. En la imagen lo que vemos es el uso de los dedos. Yo he tenido oportunidad de invitar a los maestros, de invitar a los papás a que noten con cuidado cómo están utilizando los niños los dedos. Porque si vamos a tratar de resolver este mismo problema con 2 estrategias diferentes. Una estrategia es la que llamamos de modelado directo. El niño levanta los 4 dedos para representar la cantidad de canicas que tiene Juan. Levanta 3 dedos para representar la cantidad de canicas por las cuales Luis lo excede. Reúne esas 2 cantidades, esa es una comprensión, eso no es lo que le pide el problema exactamente, le pediría cuántas, bueno, ahora hablamos un poco de un problema de reunión, pero la idea es, él se da cuenta que si él a las de Juan le agrega las que le excede Luis, pues tendrá la cantidad de Luis. En el modelado directo, el niño representa las cantidades por separado, las junta físicamente o gráficamente, ya vamos a ver un ejemplo de ello, y cuenta de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para dar la respuesta. En una estrategia un poco más elaborada, pero que igualmente utiliza dedos, el niño puede decir 4 tiene Juan y Luis lo excede en 3. Entonces, a esto que tiene Juan, que lo maneja como un 1, como un sumando, agrega 5, 6 y 7 que son las que lo excede Luis y da el resultado. Noten que no ha repetido el conteo de la cantidad que tiene Juan. Indiscutiblemente esto es un poco más elaborado. Aquí la función, particularmente de los dedos de esta mano, es de contador 5, 6 y 7. Es uso de dedos, pero son unos dedos elaborados, perdón, utilizados con un poco mayor de complejidad. La presencia de los dedos y el uso del contador se va a ver incluso en el desarrollo del pensamiento multiplicativo. Bueno, vamos a ver entonces otro ejemplo. Es tomado del mismo recurso virtual de la Universidad Pedagógica, en el que se presenta un problema diferente,
es de una estructura diferente y tiene cantidades mayores. Presentar un problema con cantidades mayores trata de evitar, por ejemplo, es imposible el uso de los dedos para resolver este problema, aunque ellos se las ingenian y tratan de que préstame tus dedos, etcétera, no es común que estas cantidades sean manejadas con dedos. La estructura del problema es más corriente, es un problema de reunión o de combinación y curiosamente en la imagen que tenemos ilustrando, la niña o el niño que está tratando de resolverlo tiene dulces y está quizás tratando de separar los de mora de los de piña y seguramente va a tener que contar al final. O sea, no hemos logrado que se supere una estrategia de conteo, pero, y en este caso lo está haciendo con representación concreta. En las imágenes que tenemos enfrente, es, vemos cómo hay una representación gráfica de los dulces en la de arriba, que sí está implicando conteo, o sea, y seguramente la idea del conteo es reunir y contar, o sea, o contar a partir de, seguramente el niño contará los dulces que están representados con imágenes amarillas y seguirá el conteo con las rojas o viceversa. Eso, por ejemplo, va mostrando cómo estrategias de conteo a partir de se pueden perfeccionar. No es lo mismo contar a partir del primero que contar a partir del mayor. Implica, por ejemplo, en ese caso, el contar a partir del mayor implica tácitamente el reconocimiento de la propiedad conmutativa de la suma y el reconocimiento del mayor. Es más económico si parte de 25 y cuenta 26, 27, 28, que si cuenta 23, 24, 25, 26. Sin embargo, son elementos que podemos observar en el trabajo que hacen los niños, pero bueno, en este caso la diferencia no es mayor, pero sería interesante que la vieran, por ejemplo, si han de sumar 2 y 9 y el 2 aparece primero. Entonces es posible que en estrategias de conteo partan del 2 y cuenten 9, pero más adelante se van a dar cuenta que si parten del 9 va a ser mucho más económico solamente contar 2 más. Bueno, sin embargo, pero las estrategias que muestro aquí en la segunda parte de la imagen son estrategias numéricas, son estrategias de cálculo. En esta, hay una descomposición, bueno, se repiten ambas, hay una descomposición de las cifras. Curiosamente, la descomposición está en 20 y no en 10, como seguramente, por ejemplo, una de las propuestas muy interesantes de juegos a proponer a los niños del profesor Jorge Castaño, nos invita a jugar con unos y con dieces. Por ahí en una imagen anterior había salido, pero yo no lo había propuesto. Es interesante, es importante que desde temprano les ayudemos a hacer este tipo de descomposiciones. Bueno, aquí la idea entonces es descomponer el número, facilita notoriamente el cálculo, porque sumas 20 y 20 y 5 y 3. Ese 5 y 3 son de esas sumas pequeñas de los hechos numéricos que los niños van memorizando. Y la imagen final es la representación de las cantidades en una recta numérica, en una regla, y los niños van representando las cantidades que han hecho, descompuesto acá, 20, 40 y 48. Con esto he tratado de mostrar entonces cómo el desarrollo del pensamiento aditivo, para contribuir a él, podemos variar la estructura de los problemas y variar y permitir el uso de diferentes estrategias con la tranquilidad de que ellos mismos los van complejizando, pero que nosotros, por ejemplo, en el momento del cambio de las cifras, vamos implicando, vamos invitando a que utilicen estrategias más elaboradas. Este tipo de problemas, cualquier problema, les puede permitir variaciones. Por ejemplo, en la misma situación, yo puedo preguntar si Camilo tiene 48 dulces y 23 son de piña, ¿cuántos son de mora? La misma estructura, pero hay otra variación que es la ubicación de la pregunta. Eso significaría que cada problema, ojalá de situaciones lo más cercanas a la vida real de los niños, eh, permite por lo menos formular 3 problemas diferentes. Cambiar la pregunta de orden dentro del mismo contexto del problema permite
no solo formular nuevos problemas, sino también acercarlos a la comprensión de los niños. Es posible que si un problema, por ejemplo, que empieza con la pregunta, si nosotros le damos la vuelta y lo ponemos al final, etcétera, sea un poco más comprensible para los niños. Bueno, qué, al sobre qué estamos desarrollando el pensamiento matemático desde la educación inicial. Mm, Creo que hemos hablado en varios momentos de situaciones de medir distancias, trozos de cuerda, ocupación del espacio, repartos, también en situación de cuarentena y de situaciones de comida en familia. eh, Hay oportunidades enormes para la medición, los repartos, etcétera. Me voy a referir un momentico al trozo de cuerda. El trozo de cuerda puede ser la representación concreta de una distancia. La distancia es más difícil de medir para niños pequeños que la longitud concreta, el largo de una vara, etcétera, de un palo, que un espacio vacío. Entonces, llenar ese espacio vacío con un pedazo de cuerda, con una lana, le permite al niño como tener en representación concreta, repito, de, haciéndole eco al profesor Castaño, de esa distancia que se ha recorrido. Ya hemos hablado varias veces de patrones, regularidades, repetirlas, descubrirlas, etcétera. Con esta, quizás lo que aporta esta imagen es decir que lo pueden hacer en decorados, en collares, en coreografías. Es prudente que hagamos ejercicio en casa, entonces invitémoslos a bailar con una música que les guste, unos pasitos para adelante, cruzar, girar a la derecha y caminar otros pasitos o saltar o bailar, etcétera. Bueno, eh, comprender información que nos llega organizada en pictogramas, barras, cuadros de doble entrada, como los calendarios, organizar los turnos, también en este momento organizar turnos para ayudar en los oficios de la casa, etcétera. De hecho, hay mucha información que nos está llegando sobre el comportamiento del virus, etcétera. Puede ser asequible para los niños si sabemos presentárselas y les ayudamos a interpretar una gráfica o una información. Y por último, el reconocer que es posible, que es seguro, que es probable, que es improbable, que es, etcétera, en situaciones y escenarios conocidos, familiares para ellos, se puede convertir incluso en la formulación de chistes, pero porque ellos se pueden imaginar qué tal una vaca volando, cosa que es imposible en nuestro mundo. Bueno, regreso con esta imagen al cómo, simplemente para darles tres recomendaciones. Cuidar el carácter lúdico de las actividades. Aprovechemos que en educación inicial todavía tenemos que respetar el deseo de los niños, que quieran o no quieran involucrarse en una actividad. Ya vendrá tiempo en el que la educación matemática no les permite tomar decisiones como yo no quiero hacer eso. Favorecer la comunicación, lo he dicho de muchas maneras. La comunicación es otro de los procesos generales que nos propone el lineamiento de matemáticas. Comunicar ideas matemáticas y comunicarnos en general. Entonces, no olvidar el valor constitutivo del lenguaje para la formación de conceptos. Y, por último, preguntar. Dado el valor dinamizador de la pregunta, pues utilicemos la pregunta. Eh, No hay nada más triste que una experiencia de una investigación que muestra que cuando al niño se le pregunta por su respuesta, tiende a borrarla, tiende a dudar de ella. O sea, porque si me preguntaron es porque está mal. Seguramente no, no siempre es así si los acostumbramos desde temprano a que nos justifiquen su respuesta. Bueno, con estas recomendaciones, más o menos estoy terminando. Quiero presentarles y dejarles una pequeña bibliografía eh, de aquí y de allá, particularmente las propuestas del ministerio, el trabajo del profesor Jorge Castaño, que lo nombré en algunas ocasiones, un trabajo de Clemens y Samar sobre las trayectorias de aprendizaje. Y para terminar, voy a presentar un video, un video hecho en casa,
en estas tardes. Noten, la tarea que les voy a poner a ustedes es cuáles son las matemáticas que están involucradas en esta experiencia. Bueno, muchas gracias. Los dejo con Samuel y Juan Diego. Bueno, en esta tarde vamos a hacer una entrevista con Floppy, que viene de otro planeta, es un robot. Floppy, acércate un poquito más. Gracias, Floppy. Cuéntanos, Floppy, ¿de dónde eres? Soy del planeta Plutón. ¿Y hay otros Floppies como tú en Plutón? Son de otro color, pero tienen diferentes formas. ¿Cómo son los otros? ¿Más grandes o más pequeños? De mi mismo tamaño, pero algunos son mucho mayores de edad. Tengo 7 años. ¿Puedes acercarte un poquito más hacia la cámara, Floppy? Gracias, Floppy. De nada. Cuéntanos, ¿qué poderes tienes tú? Tengo para caminar, tengo para fluir y tengo para volar. Qué bien. ¿Y vienes con alguien más No. desde tu planeta? No, solo vengo yo solo. ¿Quieres darle un mensaje a todos los terrícolas? Sí, por favor. Hasta mi mejor amigo se llama Ocampo García. Bueno, me tengo que ir. Chao. Chao, Floppy.